La filosofía moderna representa un periodo clave en la historia del pensamiento occidental que abarca desde el Renacimiento hasta finales del siglo XVIII. Este periodo marca un cambio significativo en cómo las personas abordan cuestiones sobre la realidad, el conocimiento, la ética y la naturaleza humana. Se caracteriza por una renovación en la fuerza, en la confianza de la ciencia, en la confianza de la individualidad, que contrasta con las preocupaciones teológicas y predominantes en la Edad Media. Este capítulo o este periodo o esta serie de videos que vamos a ver, analizaremos las principales corrientes, figuras y contribuciones de la filosofía moderna, situándonos en su contexto. En este contexto hay transformaciones profundas, tanto culturales como sociales, como el Renacimiento, donde se revitalizan los estudios clásicos y se cuestionan muchas ideas tradicionales de la escolástica medieval. Se enfatiza el humanismo, poniendo al ser humano en el centro del pensamiento. También la Reforma Protestante, donde este movimiento religioso debilita la autoridad de la Iglesia Católica y fomenta una mayor libertad de pensamiento. También la transformación de la revolución científica surge con Copérnico, Galileo y Newton, que desafían las concepciones aristotélicas y proponen una forma de comprender el universo basada en la observación y el método experimental. También la expansión colonial, este cambio profundo, se da con el contacto con nuevas culturas, formas de vida y desafía las perspectivas europeas tradicionales. La filosofía moderna se divide en dos corrientes principales, el racionalismo y el empirismo. Estas corrientes abordan cómo el ser humano adquiere conocimiento. En el racionalismo se sostiene que la razón es la fuente principal del conocimiento. Los racionalistas confían en principios a priori, verdades que pueden ser conocidas independientemente de la experiencia, como René Descartes, nació en 1596 y falleció en 1650, es el primer racionalista, conocido como el padre de la filosofía moderna. Descartes propone el método de la duda metódica para llegar a verdades indudables. Su famosa máxima cogito ergo sum, pienso luego existo, subraya la importancia de la subjetividad y la razón. Luego tenemos a Baruch Spinoza en 1632 a 1677, donde aboga por un nominalismo o un monismo radical, identificado a Dios como la naturaleza. Se le asocia a Dios con la naturaleza y este monismo explora temas interesantes para la lucha contra la religión judaica, que tenía esta índole de personificación de Dios, y que Maimónides y Rambam ya van en contra de esta personificación de Dios. Sin embargo, su ética propone una visión racional del mundo basada en principios matemáticos, la ética geométrica, su libro de Baruch Spinoza. Después tenemos a Wilhelm Leibniz, 1646 a 1716, con su teoría de las mónadas y el principio de la razón suficiente, donde Leibniz ofrece una visión metafísica optimista del universo. Cada mónada, que somos nosotros, está contenida dentro del universo, y el universo está contenido dentro de esa mónada, y vivimos en el mejor de los futuros posibles. Leibniz era matemático, era físico, y trató de asociar, matematizar la filosofía, matematizar la metafísica, que esto es sumamente complejo y muy interesante, que vamos a ver. Luego tenemos la otra corriente, que es el empirismo, donde se afirma que todo conocimiento proviene de la experiencia sensorial. Los empiristas subrayan la importancia de la observación y el experimento, y el primer empirista es John Locke. John Locke es tremendamente complejo, es amplio, dado que su ensayo sobre el entendimiento humano habla de epistemología, pero Locke describe la mente humana como una tabula rasa, que se llena con datos provenientes de la experiencia, pero también Locke habla de la pedagogía, también habla de la política, y es sumamente interesante cómo John Locke abordaba el tema del conocimiento humano y la adquisición de esto. Bien, tenemos también a Berkeley, donde nace en 1685 a 1753 y desarrolla un idealismo subjetivo, argumentando que la realidad existe solo en la percepción. Eso es demasiado profundo. Su famosa frase o la máxima que tiene es ser percibido, y esto es profundamente complejo, o en latín sería ipse et percipi. Ser es ser percibido. También más adelante tenemos a David Hume, en 1711 a 1776, donde su escepticismo radica en la noción de causalidad y sustancia y yo, y está en contra de estos principios. Hume argumenta que nuestras creencias están basadas en hábitos mentales y no en verdades objetivas. Algo muy interesante es que cuando habla de la causalidad, menciona que cuando algo se cae, no sabemos por qué se cae, ¿no? Nosotros asumimos
vamos a ver más adelante con los racionalistas, que se cae porque hubo causa y efecto. Pero el hecho de caerse, el hecho de que se caiga este lapicero no implica que haya una causa, simplemente es un hecho para Hume. Y este hecho no es causal, es simplemente un hecho que sucede. Vamos a hablar también de David Hume a profundidad y va a ser muy interesante este periodo. También en este periodo se da cuestiones sobre la organización de las sociedades y los fundamentos de la ética. Tenemos a Thomas Hobbes, donde de 1588 a 1679, en su libro Leviatán, Hobbes desafía la necesidad de un gobierno fuerte para evitar el caos, el estado de naturaleza. Desafía que nosotros podamos vivir armónicamente en estado de naturaleza y por eso necesitamos un gobierno fuerte para evitar el caos. Defiende la necesidad de este gobierno, o sea que defiende la necesidad de las monarquías, defiende la necesidad de los reyes. Y también se puede ver que Thomas Hobbes habla que en el estado de naturaleza el hombre es lobo de otro hombre, todos contra todos. Y luego viene John Locke, que proclama los derechos naturales a la vida, a la libertad y a la propiedad. Menciona John Locke que la propiedad es inherente al trabajo, está relacionada con el trabajo porque el trabajo determina la propiedad que tú tienes. Por ejemplo, si uno trabaja en un arado, ese arado le pertenece al que trabaja. Entonces John Locke asocia el trabajo con propiedad, y esto es algo muy profundo para ese tiempo. Las ideas fundamentales también para las democracias modernas son inspiradas por Locke, la Declaración de los Derechos Humanos y también la Carta de Independencia de Estados Unidos. John Locke es el defensor de derechos inalienables, o derechos innatos, como el derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la propiedad. Luego tenemos a Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, donde 1712 a 1778 en el contrato social postula que la soberanía reside en el pueblo y que la libertad individual se encuentra en la obediencia a la voluntad general. Rousseau pensaba que en el estado de naturaleza nosotros vivíamos en armonía y nos podíamos conocer, autoconocer en la otra persona, y ese autoconocimiento evitaba los conflictos que tengamos con otras personas. Yo me conocía relacionándome con otra persona en estado de naturaleza, y en ese estado había un cierto tipo de equilibrio armónico en la convivencia de los seres humanos. Como vimos, todos empiezan por el estado de naturaleza para justificar a la sociedad, y luego viene Kant en 1724 a 1804, donde presenta la revolución kantiana. Este es un punto culminante de la filosofía moderna, donde su filosofía crítica sintetiza el racionalismo y el empirismo. En cuanto al conocimiento, en su libro, en La crítica de la razón pura, introduce la distinción entre fenómenos, lo que podemos experimentar, y noumeno, de la realidad en sí misma, que no tenemos acceso a ella, no podemos conocer. Pero tenemos que entender que Kant, cuando habla de La crítica de la razón pura, es un libro demasiado extenso y muy profundo, que nos habla de los esquemas, nos habla de las categorías, pasa de lo lógico a lo ontológico, y es muy completo. Bien, también habla de la moral, ¿no? En su libro Fundamentación de la metafísica de las costumbres, donde propone el imperativo categórico. El imperativo categórico es una regla universal para evitar acciones según su moralidad, y es fundamental hablar del imperativo categórico cuando hablamos de Kant en la ética kantiana, porque no solo es universalizar aquel acto que nosotros podamos hacer, el acto subjetivo, sino implica un entendimiento profundo de por qué Kant menciona esto. Como vimos, la filosofía moderna sienta las bases para muchos debates contemporáneos. Sus preguntas sobre el conocimiento, la libertad y la organización social continúan siendo relevantes. El pensamiento moderno también allana el camino para las corrientes como el idealismo alemán, con Hegel, el positivismo y el existencialismo más adelante. La filosofía moderna es un periodo de gran riqueza intelectual que redefine las bases del pensamiento occidental a través de sus principales figuras y corrientes, y este periodo cuestiona muchas veces las ideas establecidas y abre nuevas vías para entender el mundo, el conocimiento y la experiencia y existencia humana.